probabilística entre el cáncer y la, ¿cómo se llama? Los orígenes familiares, la línea genética. Antecenética. Sí, sí. Digo porque hay restos de eso, ¿no? O sea, en los estudios sobre cáncer de mama, eso tiene un protagonismo todavía muy fuerte, no solo en los de cáncer de mama. Pero, digamos, esos descubrimientos de, por ejemplo, el síndrome de Down, que hasta entonces era atribuido desde Sir Landon Down en 1870, que lo atribuye a una conspiración de los mongoles. Alguna infiltración nocturna en que los mongoles tomaban cuenta de las mujeres inglesas, ¿no? El tipo era un paranoico, ¿no? Sin ninguna duda. Él por eso lo llamó mongolismo, ¿no? O mongólicos, por el parecido fenotípico, pero además porque tenía una teoría de convicción personal, nunca se atrevió a ponerla en juego en el campo de la ciencia, pero se sabe que él creía que algo de eso debía haber. Era una venganza de los mongoles. Tal vez él dijese, no se sabe bien, pero tal vez él dijese que en la época en que los bretones o británicos invadieron Mongolia, trajeron algunos genes inconvenientes. Bien, desde aquella época por otro lado, ustedes saben que los vikingos anduvieron por todos lados, por Asia también. Entonces vaya uno a saber. No eran muy santos los vikingos tampoco. Raptaban mujeres de todo tipo y se las llevaban y ahí tenemos el problema. Bueno, después de esa estupidez, digamos, ¿no? Hubo varias teorías al respecto y llegamos a la década del 60, 70, en que todavía había restos en los manuales de neurología y de neurogenética, en los que se podía leer que el mongolismo era causado por, ¿cómo se llama?, hipotiroidismo. Es decir, que era el hipotiroidismo el que alteraba la composición de las gametas. Entonces, que alguien que tuviese hipotiroidismo tenía más probabilidad de tener un niño con síndrome de Down. Bien. Respecto a la probabilística no me voy a extender, porque es una cuestión metodológica muy complicada, pero sí voy a citar rápidamente a Karl Popper, que es el Descartes, el metodólogo central del siglo XX. Karl Popper, entre otros, escribió un libro que mi esposa tuvo por bien darme de regalo. Cuando yo estaba desesperado porque no podía en un aeropuerto resolver un problema metodológico, sin decirme nada se fue a la librería y me trajo el libro de Popper. Me dice, esto es lo que necesitas. Y era verdad. Bien. Lo que demuestra que la intuición también tiene algún papel en todo el saber. Bien. Discúlpenme esta intimidad, pero lo digo porque se lo merece. Científicamente. Bien. La cuestión es que Karl Popper tiene una frase que a mí me gusta mucho, que incluso la he usado como apólogo en algunos escritos, en la que él dice respecto a la probabilística, que la probabilística
es un modo de acercarnos más suavemente al fracaso de la verdad. Interesante, ¿no? ¿Por qué, dice? ¿Por qué digo esto? Y porque digo que entonces la metodología de analizar los cuerpos y las cabezas se torna probabilística, como un modo de suavizar este fracaso de que lo extrínseco nunca deja de operar por más que uno intente colocarlo afuera. Bien. Retornando a Joseph Gall, el mapeamiento que él hace es muy curioso. En primer lugar, debo decir que él hace un mapeamiento en que el cerebro de una mujer no tiene el mismo mapa que el de un hombre, por razones que enseguida van a entender. El de Joseph Gall, las regiones eran región de lavar la ropa, el hombre no tenía, ¿no? Claro. Región de cocinar, el hombre no tenía. Región de andar a caballo, en aquella época las mujeres no eran ecuestres, seguro, entonces no tenían la región de andar a caballo. La región de bordar, o la región de achar leña, o de... cada actividad tenía su región correspondiente, o sea, eran varias decenas de regiones, ¿no? Porque imagínense que estaba la región de bailar, que era mucho más extensa en la mujer que en el hombre, como todo el mundo sabe, por otro lado, ¿no? Sí, en general a las mujeres les gusta bailar más que a los hombres, ¿no? Bien. Porque nos entrenan de chiquitas para No le eso. escucho. Porque nos entrenan de niñas para eso. Como si necesitaran de... No, que las entrenan como nos entrenan de niñas para eso. Claro, bueno, justamente, es decir, ahora voy a entrar en cómo viene la cosa, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué, digamos, estas creencias no se no proliferaron, no se prolongaron demasiado tiempo, pero sin embargo impregnaron gran parte de lo que aún hoy se considera función, porque las funciones están muy ligadas al mapeamiento, y en esto hay todo un debate en los neurobiólogos, ustedes deben conocer ese debate, me imagino, en que hay funciones que no pueden estar o no deben, porque son muy diversificadas y convocan regiones del cerebro muy dispares y muy distantes entre sí, formando redes que no corresponden a una zona específica. Y eso en el campo de lo motor, y en el campo del lenguaje, y en el campo de la percepción, y en el campo emocional está lleno de estas formaciones en red. Entonces hay muchos que investigan estas redes y otros que investigan todavía la zonificación, la zona. Y todavía está viva una etiología de las zonas y otra etiología paralela, más compleja, de las redes neurales. Bueno, quiero decir, coloco estas cosas para que no pensemos que esto está resuelto. ¿Ustedes conocen la osteopatía? Está de moda también acá ahora, se nos ha venido, ¿no? Hace mucho. Digo porque la osteopatía era una práctica de fin del siglo XIX e inicio del siglo XX, que tiene que ver con el anatomismo, que está fundamentada con los mismos criterios que el anatomismo. O sea, una mala estructura ósea, una mala estructura esquelética, una mala estructura esquelético-muscular, provoca alteraciones de funciones de los órganos, pero la causa final está en
por eso se llama osteopatía, digamos, porque es el hueso, la cuna de la apatía, o sea, del pathos, del sufrimiento. Se mezcla hoy en día en Francia la osteopatía con las prácticas fisioterapéuticas. Hay una cierta articulación. No todos los fisioterapeutas son osteopatas, pero hay fisioterapeutas que se tornan osteopatas o osteopatas que complementan con una carrera académica. Es un técnico. Usa técnicas osteopáticas que son, yo no las conozco muy bien, les confieso, pero digamos me parecieron, viendo filmes, ¿no? Videos sobre esas prácticas, me parecieron muy parecidas a una fisioterapia pura, digamos, ¿no? Fisioterapia mecanicista o ligada a las terapias polisensoriales. Se unen lo polisensorial con lo anatómico en el campo de la causalidad. Digamos que con los bebés es indicado o pertinentes. Bueno, ustedes saben, después de Gall, cómo progresan la investigación sobre las zonas cerebrales y sus funciones. No voy a extenderme en eso. Pero eso se extiende justamente hasta el punto en que nace la pregunta acerca de hasta qué punto las parálisis cerebrales son auténticamente cerebrales o histéricas. Y ahí está el artículo de Freud de una psicología científica para neurólogos, creo que no sé si está así en español. El proyecto de psicología para sí, de una psicología para neurólogos, está en español en la traducción española, ¿cómo se llama? La de bueno. Amorortu. No. Ballesteros. López Ballesteros. Pero el original es una psicología científica para neurólogos. ¿Por qué no quedó la palabra científica ahí? No sé. En español. En ese artículo, Freud justamente establece los criterios de diagnóstico diferencial entre una parálisis que es de origen emocional o psíquico y una parálisis que es de origen disfuncional anatómico cerebral. Digamos, Charcot ya sospechaba, aunque no lo enuncia, que la agitación histérica y las convulsiones eran producto de circunstancias emocionales, sobre todo de relación familiar. Él no apuntaba a la sexualidad, apuntaba a las relaciones familiares. Y más tarde Freud va a apuntar a la sexualidad como la etiología, no solo de las parálisis histéricas, sino de las neurosis en general. Bien. Como ustedes ven, la historia que estamos contando hace correr constantemente de lugar la frontera entre los tipos de causalidades. Hasta qué punto ellos se entrelazan, se separan, se oponen, y en esos tipos de causalidad, de un lado, de un bando, forman un bando, una banda, ¿sí? Un bando, una banda. Las dos cosas. Un bando puede ser.
forman un bando las cuestiones o las afecciones o distorsiones constitucionales. Constitucionales quiere decir orgánicas. Y del otro, la causalidad psíquica. Cómo se van combinando es la historia de la psiquiatría y lo que cumple un papel tercero en el ordenamiento y en la determinación de prevalencia de esa frontera en ese lugar es el discurso social. O sea, el discurso social incide sobre si esa frontera se corre más para acá o se corre más para allá, si es más nítida, si es más oscura, si hay continuidad o discontinuidad. Bien. El prestigio que gana la genética entonces lleva a la esperanza de encontrar en las variantes patogénicas genéticas la causa de todas las enfermedades o de las principales, y sobre todo de aquellas que hasta ahí no tenían una explicación orgánica o cuya explicación orgánica era incesantemente colocada a prueba y desmentida por los hechos y por los resultados. Porque se supone que si descubre una causa patognomónica de una enfermedad y se descubre el modo de tratarla, esa enfermedad desaparece. Lepra desapareció, sarampión en principio desapareció, a pesar de que hay nuevos brotes gracias a la miseria sembrada por el gobierno brasilero en las fronteras con Venezuela, Colombia y Perú, que levantó todos los puestos de salud de la frontera para no atender a población no brasilera. Y entonces, bueno, las vacunas desaparecieron y ahora hay brotes de sarampión. Pero digamos, en principio, cuando se descubre, ¿no?, que es un virus tal y hay modo de liquidarlo o de crear la resistencia, bueno, esa enfermedad tiene que desaparecer. Resulta que en el plano de las neurosis, en el plano de la psicosis, en el plano de los delirios, en el plano de las conversiones, de las somatizaciones, etc., digamos, estamos como cuando vinimos de España en cuanto a curar, ¿no? Se usa aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Allá se dice como cuando vinimos de Portugal. Claro. Bien. De paso, el que pasó a la historia como el primer regionalizador cerebral no fue Gall, fue Florence, porque le afanó a Gall su publicación. Como lo echaron de la Academia de Medicina en Viena, se fue a París, donde los vientos que soplaban eran más modernos. Estaba Napoleón. Y a Napoleón le interesó y mandó a Florence a ver qué papeles había traído ese médico vienés. Y Florence fue y volvió con los papeles abajo del brazo, no se los mostró, por lo que se sabe, no se los mostró a Napoleón, y le dijo, no tiene la mínima importancia, no se preocupe con eso, ¿no?, que tiene problemas más importantes, y en el año 1824 los publicó con su propio nombre, un poco mejorados, sacó algunas funciones que eran demasiado ingenuas en la zonificación de Gall. Bien. Digo esto para que se vea cómo funciona la honestidad científica en cuanto a la autoría, ¿no? Ustedes saben que eso hoy expande todos los días porque el Facebook ha permitido la apropiación autoral de cualquier cosa, ¿no? O sea, y producir textos en nombre de vaya a saber quién, ¿no? Se puede producir un texto fresquito que acabó de salir de la pluma, escrito por Platón,
Eso uno lo cuenta. Bien. Ante el progreso de la genética, en la psiquiatría la atribución de la causalidad genética se tornó un imperativo. Si todo era genético, ustedes saben, ¿no?, que es genético el TDAH, que es genético el mal humor, que es genética la depresión, que es genético el autismo, que es genética la psicosis, ¿no es cierto? Así que háganse un buen examen genético y sabrán su destino. Sin embargo, como los resultantes fenotípicos de poblaciones que en principio tenían un material genético análogo, porque nunca es igual, pero es, digamos, suficientemente parecido como para producir un tipo humano, digamos, si tiene ojos azules, si es rubio, si es no llega a configurar una raza, eso lo demuestra Kohrenbrink muy claramente. Para que haya una diferencia en una especie de raza es necesario un volumen de diferenciación del ADN que entre los humanos nunca alcanza esa proporción. Por lo tanto, entre los humanos no hay razas. Es lo que la genética más reciente demuestra. Y el proyecto Genoma también. Bien, hay un capítulo del libro que se llama La humanidad del genoma, de Kohrenbrink, que si no me equivoco es el capítulo 13, puede ser que me equivoque, pero creo que no, que trata justamente de la inexistencia de razas en la especie humana. De lo cual hay mucha gente que todavía no está muy convencida. Bien. Digamos, al percibir los mismos geneticistas y muchos neurólogos y algunos psicólogos y algunos psicoanalistas que nos dedicamos a estas cosas, percibimos que poblaciones con cierta homogeneidad genética originaria del ADN, sin embargo, presentaban fenotipos y formas de ser muy diversos de acuerdo a el grupo, la cultura, la familia en que eran criados, y el tipo de valorización que de sus producciones se hacía. La gran experiencia fue con el síndrome de Down, donde cuando comenzamos a trabajar en inicio de la década del 70, fin del 60, inicio del 70, era por A más B, se demostraba en el campo de la neurología que un niño con síndrome de Down jamás aprendería a leer y escribir. Bueno, hoy el 50% escribe y lee. Tuvimos peleas enormes sobre eso, ¿no? En México, en Perú, en Venezuela, discutíamos ferozmente que esa era una suposición absurda, porque la clínica demostraba otra cosa. El autismo era patognomónico, o sea, característico del síndrome de Down, porque había cifras que demostraban que por lo menos el 93% de los niños que nacían con síndrome de Down tenían signos autistas. Resulta que después de tratarlos con estimulación temprana, con un atravesamiento psicoanalítico en el campo de la psicomotricidad, resulta que 93% no tienen signos autistas de ninguna especie y solo 7% los tienen. Y aún está por discutirse ese 7% a qué se debe. Si se debe
a una triplicación del par 21 o se debe a una, ¿cómo diría?, no cuadruplicación de los padres totalmente necesaria. ¿Mm? Claro, es decir, requiere un esfuerzo mayor que cuando ese obstáculo genético no está en juego. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que sea imposible una transformación. Es por eso que aparece la epigenética. La epigenética nace fin de la década del 60 entre genetistas y estudiosos biogenéticos de la biología genética, del campo de la genética, que son una buena proporción de los que hacen investigación básica, a buscar por qué vías y en qué grados el medio ambiente, el environment, provoca transformaciones en el grado de expresión de los genes constitutivos. Ya estábamos a la altura no solamente de los estudios cromosómicos, sino de los estudios genéticos propiamente dichos, o génicos, aunque todavía fuesen elementales. Tenemos que esperar hasta la década del 90 para que la epigenética encuentre el respaldo del proyecto Genoma, que estudia los genes, que son 23.000 distribuidos en los 46 cromosomas que tenemos, en los 23 pares, y de esos 23.000 hasta ahora se sabe la función madurativa y de configuración fenotípica de apenas 6.000 a 7.000. Digo 6.000 a 7.000 porque de 5.000 están bien definidos y de 2.000 un poco más y un poco menos. Quiere decir que todavía nos falta saber qué función tienen un montón de genes, 16.000 genes que no sabemos para qué están ahí. Pero mejor que estén, ¿no? O sea, eso sí sabemos. Sí, porque cuando no están es un problema serio. O cuando están retorcidos en posición inversa o en posición buena. Entonces, los epigenéticos tienen entre sí hay un debate que generalmente versa sobre dos grandes temas. Uno, cuál es la extensión de eso que se llama environment, o sea, cuál es la extensión de eso que se llama medio ambiente y la composición. Y la otra es cuáles son los mediadores que serían vehículo de la transformación de la expresión genética originaria. Porque lo que se sabe sí es que uno nace con un DNA, se dice así, o ADN. Uno nace con un ADN que no va a sufrir ninguna modificación hasta que uno se muere. O sea, es como las impresiones, más que las impresiones digitales. Cada uno tiene su composición DNA, ADN, y no se va a modificar nunca. Lo que pasa es que el ADN no se expresa directamente. Quiere decir, no es, podríamos decir que el ADN es el autor intelectual y que el obrero es el ARN, el trabajador, el que hace el viaje, toma el molde, se lo lleva a la mitocondria y hace la selección de las moléculas necesarias para sintetizar
las proteínas o las enzimas o las enzimas. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Entre el núcleo central de la célula, que es el ADN, y la mitocondria, hay una cierta distancia. Claro, son millonésimos de milímetros, ¿no? Pero si fuésemos a comparar esa distancia con nuestro mundo, es más o menos como ir de aquí a Madrid. O sea que es un buen viaje. No es ahí nomás. Porque por el tamaño de la cosita de que se trata, ¿no? O sea, la distancia es muy grande. Quiere decir que es una buena hipótesis a tener en cuenta que en ese camino puede sufrir varios accidentes. No se sabe bien qué vicisitudes le tocan. El asunto es por dónde viajan. Viajan es decir, son cordones que permiten el tránsito del ARN llevando el molde del gen originario. Y transita en estos cordones que se llaman histonas, con H. Y estas histonas, sí, yo te dije porque vi que no pusiste la H. Que dudé, así Sí. que no sabía. Bien. Por eso pueden ver ahí, ¿no? ¿Cómo es hecho el mapeamiento de las histonas? Bueno, Ponete así para que clave. también, podríamos decir que las rueditas, que son las histonas, que permiten ir de un lado a otro, llevar el mensaje, para llevar el mensaje cuentan con las valencias libres de los alcoholes que el molde del DNA le imprimió al ARN. ¿Se entiende? O sea, deja lugares libres que son aquellos con los que ellos van a capturar las moléculas una vez que están en la mitocondria. Pero resulta que en el camino hay un proceso que se llama de metilación. Metil es alcohol, que tapa las valencias libres. ¿Se entiende? Entonces, puede ocurrir que haya mucha metilación o poca metilación. Si hay mucha metilación, estamos en apuros, o no, o viene bien, porque ese gen no se va a expresar en la misma intensidad que si no hubiese tanta metilación. ¿Se entiende esto? Es química elemental, claro que la cosa es bastante más complicada, yo hice una simplificación, para que lo entendamos, y lo teatralicé un poco. Pero esto muestra que nuestro sistema genético ya no es compuesto solamente por genes y cromosomas, sino y por la doble hélice, ¿no?, de las histonas. Que es bastante más complicado, que desde el núcleo para llegar a expresarse en la superficie fenotípica hay toda una serie de transformaciones y un camino a andar. Y que en ese camino va a depender de qué moléculas están disponibles y cuáles no. O sea, qué comemos. Porque si no comemos X o Y, ¿no? Vean que me salió justamente el de la definición del sexo, ¿no? X, Y. Si no comemos uno el otro, por ahí, aunque el gen esté en debido orden y el ARN, ¿no?, sea muy empeñoso y muy trabajador, si llega allá y la despensa está vacía,
está vacía. Digamos, ¿no? Esto es lo primero que sobre el environment descubren los epigenéticos, ¿no es cierto? Que va a depender de las ofertas proteicas también y de lo primero en lo que llegan a un acuerdo los epigenetistas son definiciones muy simples del environment, que son las más preferidas por los americanos, como es lógico porque son pragmatistas. Y en esta dirección, lo primero a lo que concuerdan es que un gen no se expresa en la misma proporción en diferentes climas. Entonces depende de la luminosidad, depende de la temperatura, depende de la humedad, ¿no es cierto? Pero resulta que a algunos no americanos les ocurrió lo siguiente. Para que un sapo se enamore de una zapa, o sea, esté dispuesto a reproducirse, y para que maduren sus órganos reproductivos, es necesaria una combinación de una cierta temperatura, una cierta luminosidad y una cierta humedad. Pero al doctor Meney se le ocurrió decirles a los genetistas que decían, bueno, el environment, entonces, de acuerdo con los sapos, es esto, ¿no? La humedad, la temperatura y la luminosidad. Tal vez también la alimentación. Y a Meney, el doctor Meney, se le ocurrió decirles, miren, nosotros hablamos y los sapos no. ¿No? Y esto puede cambiar las cosas. Esto no es un chiste, ¿no? Son discusiones, aunque lo digo medio en chiste, pero son debates que allí los hubo en la década del 70. Y aún en la del 80, ¿no? ¿Cuál es la extensión del environment? Incluye el lenguaje, que se hable de una cosa o no se hable de una cosa, incluye el estado emocional. Bueno, lo primero a lo que accedieron es a medir la dotación dopamínica, o sea, con qué cuenta un individuo de una especie cualquiera para hacer frente al estrés. El estrés es un concepto simpático a la psiquiatría neurobiologista. Entonces, bueno, entraron por ahí. ¿Y qué descubrieron? Bueno, a ver si me acuerdo lo que me enseñó el señor que está allá al fondo. Cualquier cosa lo llamo, pero está muy ocupado, así que no estoy haciendo chiste. Quédate nomás, Esperá que voy a ensayar a ver si lo logro. Vamos a ver. Por acá. Ah, me salió. Ahí está. Okay. Y ahora F5 para pantalla completa. Sí. F5. Ah, no, pero ahí Volvió queda al poquito. principio. Me he adelantado. Era la diapositiva 15, creo. Y ahora, ahí está. Bueno, ahí tenemos el proceso de metilación o no metilación del que hablamos. Pero, puestos de acuerdo, en un cierto acuerdo para investigar, se dedicaron fondos a que el doctor Mene y el doctor Acosta, respectivamente en Canadá y en México, hicieran en paralelo esta investigación. Está bien, enseguida me van a objetar que ni los sapos ni tampoco las ratas hablan. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero él eligió una rata, dos mamás. Una rata, mamá solícita,
su solicitud o su disponibilidad materna consistía en tres cosas: que la envía a sus hijitos, que se acostaba de lado para darles de mamar, y que los protegía de los riesgos, cuando se arrimaban a un borde, ¿no? O a una cosa que podían lastimarse. La otra mamá no le importaba nada de eso, no se acostaba de lado, no los lambía y no los cuidaba. Quiere decir, crecían a la buena de Dios, si es que las ratas tienen Dios. Bien. Resulta que, claro, ¿por qué lo hicieron con ratas? Porque querían hacer el análisis de la concentración dopaminérgica en el cerebro, o sea, cuántos elementos disponibles, con qué proporción, para hacer frente al estrés. Y claro, los hijitos de la mamá descuidada tenían poca dotación, pero o sea, se las veía muy mal, cuando entraban muy fácil en estrés. Y los otros eran consistentes, ¿no? O sea, no entraban en crisis, no se desesperaban, no empezaban a correr desordenadamente, ¿no? Medio que le preguntaban a la mamá qué hacer ahora. Claro, la contraargumentación enseguida vino del lado de lo constitucional. ¿No será que en realidad los hijitos con pobreza de sustentación del estrés no heredaron eso de la mamá? Y los otros también heredaron genéticamente una mayor tranquilidad materna. Entonces Mene les cambió los hijitos en la siguiente niñada, la siguiente parición. Y resulta que el experimento resultó igual. O sea, la correspondencia era con el modo en que eran tratados por la mamá. Bueno, a partir de ahí hubo un debate muy grande, porque entonces quiere decir que los genes no sirven para nada, no sirven para una psiquiatría organicista, reduccionista, o una concepción de la cura basada en la resignación, porque eso ya está ahí y es definitivo y es crónico. Tanto para las parálisis cerebrales como para el autismo, digamos, vale en toda la extensión de la determinación de cómo se constituye el fenotipo de cada uno. Cuánto de causalidad psíquica y cuánto de causalidad genética no es padronizable, o sea, no es uniforme, en cada uno hay que ir a investigarlo. Fíjense entonces lo que ocurrió. Bueno, ahora voy a salir de F5, escape, y tengo que pasar a Alt. ¡Ja! Lo logré. Y eso que cuando yo nací esto no existía, o sea que mis genes para nada. Como si fuese poco, entonces el environment se estira muchísimo más, ¿no? Digamos, como si la cosa ya no fuese compleja suficientemente, el environment empieza a incorporar el modo en que se los trata, el modo en que se les habla, el modo en que, etcétera, en que se los cuida, eso que se llaman cuidados primarios, ¿no? Identificaciones precoces, preespeculares, o sea, que ya desde antes de
el proceso de identificación especular, ya hay identificaciones e incidencias del modo en el que el otro se le ofrece o lo articula al pequeño bebé. Ustedes saben que en este territorio algo que venía salvándose de la complejidad era la determinación del sexo. Bueno, ¿podemos parar para tomar un cafecito? 10 minutos, porque ahora viene una cosa muy emocionante y quiero que estén bien tranquilos.